Buenas tardes. Los invito a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios, amén. Muy bien, ¿gustan sentarse? Bienvenidas todas y bienvenidos todos. Vamos a iniciar pues esta semanita en la que vamos a hacer unos pequeños ejercicios previos a la Semana Santa para disponernos mejor a vivir pues el misterio de nuestra fe, el misterio principal de nuestra fe, que es celebrar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor en la Semana Santa, comenzando pues el próximo Domingo de Ramos, ya siguiente. Agradecer pues a todos su presencia y que se den la oportunidad de unos momentos de reflexión. También por las personas que no pueden asistir físicamente y que seguramente nos siguen a través de nuestra página de Facebook, o también hay gente que a la mejor en la noche cuando llegue es cuando puede seguirlo. En general en los ejercicios, cuando se inician unos ejercicios, se habla de 3 modelos. Un modelo es decir, vamos al monte, reconociendo pues que en la Sagrada Escritura el monte es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre y donde el hombre se encuentra con Dios. Entonces ir a unos ejercicios o empezar unos ejercicios cuaresmales es darte ese momento de ir al monte. Y subir al monte pues tiene sus implicaciones. A veces hay pendientes muy grandes, a veces hay bajadas también a veces el terreno es escabroso, a veces hay espinas, a veces hay llanos, a veces hay incluso pues animales. Algunos se detectan, algunos no se detectan. Hay muchos peligros, pero siempre pues subir a un monte es una aventura, pero sí implica el esfuerzo de la persona, Por eso, sin embargo, más que el esfuerzo de la persona es decir, llegamos ahí a encontrarnos con Dios, que es lo esencial, es un lugar solitario donde Dios me habla. Otro modelo también de los ejercicios espirituales es el desierto. De hecho, pues en la Cuaresma siempre empezamos con el pasaje del desierto, el primer domingo, significando también el desierto, que es el lugar también, pero también es el lugar del encuentro con Dios, al igual que el monte. El pueblo de Dios camina 40 años en el desierto, y el desierto no es tanto la distancia que caminaron, sino sobre todo es el quitarse todo lo que ellos tenían, que dependían, todas sus seguridades, las fueron dejando de lado, y en el desierto se encontraron en una relación vital con Dios, tanto que si Dios no estuviera con ese pueblo, hubieran fallecido en el desierto. Dios mismo les da de comer, Dios mismo les da el maná, Dios mismo les da de esa roca, les da el agua, Dios mismo los cuida de esa plaga de víboras. Cuando Moisés levanta aquella víbora, ¿verdad? Dice: el que vea la víbora se salva. Lo cierto es pues que el pueblo entendió que Dios es el ser más cercano, que más está presente, que es el más generoso, que es el que más los protege, que es el que más los cuida. Y entonces en el desierto el pueblo se despojó de sus seguridades secundarias y se quedó solamente con la única seguridad de que Dios está siempre presente con ellos y que Dios cumple sus promesas. Los ejercicios también son pues ese tiempo de decir: a ver,
quiero ir al desierto, quiero de veras despojarme de lo que es periférico en mi vida y quiero encontrarme realmente solo con ese Dios de quien yo tengo una relación de vida, una relación vital. El otro modelo, por así decir, de ejercicios es, además del monte y el desierto, es la barca. Vemos muchos pasajes donde también, pues, sobre todo en el Evangelio, que el Señor sube a la barca, invita a los suyos a subir con Él. Y también la barca, pues, es ese signo de entrar a ese mar que tiene tempestades, ese mar que tiene peligros, pero también ese mar que por dentro está lleno de vida. Y la experiencia de una barca es la experiencia de ir con alguien e ir juntos y depender de Él, porque el mar, pues el mar siempre es como algo, si imaginamos el mar siempre es como algo que nos come, es grandísimo. Sin embargo, la compañía del Señor en esa barca es más grande y más inmensa que ese mar. Por eso yo los invito que cada quien según como llegue a estos ejercicios, imagine, si quiere estos ejercicios tomarlos como ese monte, pensemos un momentito qué implica subir a ese monte. O bien, si vengo muy cargado, quizá me convenga más la figura del desierto, es decir, a ver qué es lo que de veras necesito para vivir, qué es lo que de veras yo es lo que debo cargar y qué no, y qué es lo esencial en mi vida, o quién es el esencial en mi vida. Entonces también se puede tomar ese modelo. O bien, si el propósito es el adentrarte, el arriesgarte, el aventurarte, pues quizá esa compañía del Señor en la barca te sea más conveniente. Yo los invito para que cada quien piense, a ver, estos ejercicios, Señor, permíteme, hacemos un momento de oración en silencio, permíteme ese monte, subir ese monte, qué debo llevar, qué no debo llevar, con quién me voy a encontrar. Permíteme descalzarme como Moisés ahí ante la zarza, porque el monte es ese lugar sagrado donde tú estás. ¿Cuáles son mis sandalias que me estorban? ¿Qué es lo que no me deja estar en ese lugar sagrado? O bien, si es el desierto, a ver, Señor, vamos a ver de qué vengo cargado, qué es esencial y qué no. O bien, si es esa barca, también ir pensando. Es un momento de silencio, pensamos cada quien el modelo que queremos seguir y que más se nos acomode en este momento para nuestros ejercicios espirituales. Muy bien, y como introducción pues general a la semana, pues pensemos que hay un contexto mundial complicado, el mundo que nos tocó vivir en este inicio del tercer milenio, o bien ya después de la primera quinta parte del siglo, pues en el año 2022 somos una humanidad donde muchas veces reinan los intereses económicos, donde reina la violencia, donde reinan personas también, que hay una distribución de los bienes muy inequitativa, donde 1% de la población tiene el 99% de las riquezas, y ese 1% pues es quien domina. Esta guerra mundial que estamos viviendo, que es una proclamación de la no civilización, del no diálogo, de la no tolerancia, pues es al final de cuentas un afán económico muy grande y de poder. Vivimos también en un contexto donde en medio de este mundo el Papa nos invita a que la Iglesia seamos sínodo, es decir, a que la Iglesia expresemos nuestra fe en que caminamos juntos, en que juntos como humanidad es como podemos
poner de manifiesto que es Dios quien conduce la historia. Por eso el Papa nos invita a no desligarnos, al contrario, a caminar juntos. Y es el grande llamado del Papa a la paz. Pero la paz no se construye con una ilusión, la paz se construye con una actitud que comienza en cada persona. Y la primera actitud es reconocer al hermano, donde yo camino junto con él. Pues es el mensaje del Papa ante este contexto mundial tan complicado, y donde nos invita a que nosotros tengamos una cultura de encuentro, donde no descartemos a las personas, ni a los mayores, ni a personas con discapacidad, mucho menos, sino que donde de veras nos integremos todos como una sola humanidad. También tenemos un contexto en la diócesis, en nuestra diócesis de Zacatecas, muy difícil también. Hoy como nunca estamos viendo muchos tipos de violencia tan diversificados, no solamente de crimen organizado, sino también nosotros en nuestras actitudes, desde el modo muchas veces de manejar, desde muchas veces el modo de hablar. Nos hemos vuelto muchas veces muy intolerantes y tenemos un afán de protegernos, como si el otro fuera mi enemigo. Por eso tenemos una sociedad que muchas veces no respondemos a esa necesidad, a esa responsabilidad histórica que tenemos. Por eso pues también la invitación primera es sal al desierto, deja lo que no te hace crecer, sal al desierto para que de verdad veas lo que es importante, para que de veras valores tu vida y de veras valores a los demás, y sobre todo pues veas esa presencia de Dios en medio de nosotros. La presencia es muy importante. También en este contexto de diocesano, pues también la diócesis encabezada por nuestro señor obispo también responde con un sínodo. En esta mañana y todavía ahorita se está celebrando el tercer sínodo diocesano, en el que se nos invita a esa conversión, a ese caminar juntos también como sociedad, para responderle a Dios en el hoy, en el ahora, que no nos quedemos allá pensando es que antes era así, es que antes era mejor o es que antes era peor. Aprendamos y agradezcamos por todo nuestro pasado. Sin embargo, tenemos que ser responsables y asumir el hoy que nos toca vivir con estas características que tenemos, que tiene nuestro mundo. Por eso el señor obispo nos ha regalado esta segunda carta pastoral que se llama Vayan con alegría, siendo iglesia sinodal. Vayan con alegría a caminar juntos en la fe. Y el obispo nos invita a que durante este tiempo, desde este año hasta los próximos 4 años, hasta el 2026, el obispo nos invita a tener como 5 ejes en nuestro actuar como cristianos. Y el primero comienza siempre con la conversión personal y comunitaria, pero desde el querigma. Es decir, una conversión que sea a partir de la persona de Cristo. Pero ¿cuál era el querigma? ¿Cuál era aquel primer anuncio que daban los apóstoles cuando comenzaron a predicar? Su primer anuncio fue: Dios vino, Dios nos ama, Dios envía a su Hijo, que muere, que entrega su vida por nosotros y que resucita. Ese es el querigma, el mensaje central, que es lo que se vive en la Semana Santa. Por eso este año tomamos este modelo pues querigmático para nuestros ejercicios. Por eso vamos a tomar este tema. ¿Cuál es el planteamiento querigmático? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con su muerte y resurrección hoy? No hace 2000 años, hoy, ¿sí? Y verlo desde un sentido positivo. Por eso los temas que vamos a trabajar o que vamos a ir viendo en esta semana son 5 temas que tienen ese sentido de conversión desde el querigma. El primer tema que vamos a ver hoy es el valor de la presencia. ¿Qué implica la presencia? El que se va a ver mañana es el testimonio. Tercero, los lugares de encuentro. Cuarto, la parte de educación. Y quinto, la conversión, el cierre de la conversión. Cada día uno de los padres
vamos a estar compartiendo un tema con ustedes. Hoy me toca a mí, vendrá también el padre Jorge, el diácono Alejandro, el seminarista Fernando y también el padre Carlitos. Cada quien vamos a dar un día el tema, ¿sale? Entonces hoy nos toca pues este tema de la presencia. Vamos a entrarle pues de lleno. Antes, bueno, la última paréntesis o la última previa nota antes de comenzar es que muchas veces, partir de que estamos a veces mal acostumbrados, cuando nosotros a veces hablamos de Cuaresma, muchas veces pensamos como la parte gris, la parte oscura, el dolor, a veces más la penitencia, el arrepentimiento, la ascesis. Pues si queremos hacerlo de una forma querigmática, tenemos que verlo, como les decía, desde la muerte y resurrección, de vivir nuestra conversión no desde nuestro esfuerzo, mi penitencia, mi conversión, mi obra de abstención, no desde esa parte de mía, sino que volteemos la moneda y empecemos desde la parte de Cristo muerto y resucitado. Que el resultado no sea mi esfuerzo, implica un esfuerzo, pero primero tenemos que ver lo que Dios nos da en Cristo, ¿sí? Por eso es la parte querigmática. Tenemos que verlo primero desde no la conversión como un lamento, como una tristeza, ¿sí? Como una penitencia vacía, sino que tenemos que verla como a partir de un encuentro con Cristo, que mi conversión sea a partir del maravillarme de la persona del Señor. A partir de ahí entonces podemos ver todo lo demás, pero el centro no es mi esfuerzo, es Dios que me primerea, Dios que me ama antes de que yo lo conozca, Dios que me redime incluso antes de que yo dé mi signo de conversión. El centro está en el amor de Dios, la respuesta de la persona viene después. Por eso todos estos ejercicios vamos a comenzar trabajando eso, que es Dios que está conmigo, es Dios que me ama, Dios que me alegra, con Dios que me encuentro y después cambio lo que está mal en mi vida, ¿sí? Por eso esto lo vamos a ver en estos 5 temas que vamos a ir viendo hoy. Vamos al primero pues. El tema 1 es la presencia. Los invito para que escuchemos. Quien tenga Biblia pues puede irlo siguiendo. Nuestro tema base para este tema de la presencia es el prólogo de San Juan, no solo el prólogo, todo el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Dejemos que la palabra de Dios nos ilumine. Vamos a escuchar. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí,
porque existía antes que yo, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy como decía el profeta Isaías. Yo soy la voz del que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían le dice: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe, y Jesús le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito es escuchar el Evangelio, ¿verdad? El mismo Evangelio es muy interesante. Muchas veces podemos decir muchas cosas, pero pues el acercarnos a la palabra de Dios directamente pienso que es lo más importante. Nos dice el prólogo de San Juan que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La iglesia, que somos todos nosotros bautizados, llevamos a cabo la vocación de evangelizar, de misionar, cuando nos hacemos presentes en el mundo para ofrecer la buena nueva, para la salvación, no para condenar. Se fijan cómo mucha gente dice, no, es que la iglesia, no, pues ahí me trataron mal, ahí me juzgaron. Es todo lo contrario, ¿sí? La iglesia está para ofrecer una buena nueva, está para ofrecer la salvación. No solamente la iglesia como institución, sino cada uno de nosotros bautizados, estamos llamados a hacer esa buena nueva. Hacerse presente es estar con las personas y estar para las personas, siendo un signo del reino de Dios. Por eso, para anunciar el Evangelio de hoy, hay que estar presente en medio de las personas. No como allá en los primeros siglos había unos, cuando comenzaron los monjes, los primeros, la parte anterior a los monjes, se hacían unas columnas en medio de las ciudades y allá arriba se iba a vivir alguien, a meditar, a vivir aislado, y desde ahí predicaba y ahí la gente le llevaba de comer, de beber, y ahí hacían su penitencia. Fue importante y fue válido en aquel tiempo. Para este tiempo no. Hoy no se ocupa que nos aislemos, hoy se ocupa que estemos ahí acompañando. Hoy se ocupa acompañar, hoy no se ocupa aislar, hoy necesitamos acompañarnos. La presencia no es solamente estar ahí, sino permanecer allí como signo de la presencia real del Señor. Cuando estamos solamente ahí y estamos en una zona de confort, es muy agradable, pero cuando hay que permanecer ahí, cuando a veces los vientos son contrarios, ahí es donde está lo complicado. Cuando hay prueba, ahí es donde está lo complicado. El caso, por ejemplo, de un matrimonio. Cuando son las mieles, pues muy bien, y cuando son las hieles, hay que permanecer. Muy importante, por eso la presencia es muy importante, ¿sí? Toda persona, todo bautizado es enviado a la comunidad, todas las personas, tratando de ser epifanía, de ser manifestación, de ser rostro de Jesús, revelando la gloria de Dios, la belleza de Dios. Por eso, pues, el anuncio del reino de Dios exige la presencia, exige la epifanía. ¿Por qué? Pues porque nuestros ojos han visto la salvación del Señor. Por eso se debe dar un paso más, que es la proclamación, ¿sí? El Evangelio que anunciamos con nuestra presencia, con nuestra epifanía, debe dar un paso más, debe ser proclamado, debe convertirse en palabra, es decir, hablar a la gente desde nuestra fe, con veracidad, ¿sí? Proclamar lo que es verdadero, no lo que yo supongo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Porque la verdad es la que permanece, eso es lo más importante. Por eso nuestra misma vida debe ser un evangelio, nuestra misma vida debe ser una buena noticia. Así como sentimos gozo cuando escuchamos un pasaje del evangelio que nos gusta, que hasta que saboreamos, ¿verdad? Un pasaje, así también cuando tenemos trato con alguien más es un deleite. ¿O somos amargos? Hay que ver. La llamada es convertirnos en buena noticia. Eso es evangelio, en convertirnos en salvación. Eso es lo importante. Por eso la presencia, que es nuestro tema de ahorita, es un espacio dinámico que tiene dos movimientos, ¿sí? Jesús dice a los apóstoles y a los misioneros, dice, id, vayan, ¿sí? Vayan, dice, y hagan discípulos.
Ir a los otros o ir a los otros es estar presente en medio de ellos para ser un principio primario de todo el anuncio del Evangelio. Ir a los otros, ir a las personas alejadas, ir a las personas que están dañadas, ir a las personas que tienen su duelo, es el acompañar, pero tenemos que ir. Hay muchos lugares cuando se dice que cuando uno le va bien tiene muchos amigos, y cuando le va mal, pocos. Hemos de ser siempre esos pocos, hemos de estar, eso es muy importante. Por eso ir a los otros, a los alejados, estar presente en medio de ellos, es el principio primario de todo el Evangelio. Es el estar ahí, es el ir. Así como Jesús dice, fue, pasó, estuvo, se voltea, Jesús es quien va, ¿sí? Incluso comete un pecado gravísimo para su tiempo, toca al leproso. Al leproso no se le podía ni hablar, se le tenía que gritar a distancia. Es Jesús quien va, es Jesús quien toca, ¿sí? El problema no es solo hacer oír la propia voz, sino hacer presente en medio de ellos la realidad del Evangelio. La presencia es una condición básica y al mismo tiempo es el primer medio de anuncio del Evangelio. Por eso el primer movimiento es ir. El segundo movimiento dice, vengan y lo verán, ¿verdad? Venid y lo veréis, como lo escuchamos también en la lectura que hicimos. Hay que estar presentes pues en medio de los demás como portadores, como representantes de otra realidad. Los apóstoles y los evangelizadores no están presentes como turistas, ¿sí? ¿Cómo le hacen los turistas cuando llegan a un lugar? No, esa presencia no, es la presencia de atracción, ¿sí? De atracción, ¿sí? Que dice el maestro, se voltea a Jesús y dice, ¿qué quiere? ¿Qué buscas, verdad? Lo primero que dicen, ¿dónde vives? Porque tu casa es lo que te representa, es quién eres. Y resulta que Jesús no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Pero ¿qué les dice? Vengan. Porque su casa no era solamente ese espacio, su casa era Él. Él fue casa para los demás. Él aceptó a los demás. Por eso es el vengan, ¿sí? Por eso la presencia de nosotros en ese sentido no es como turistas, es hacerme casa, ¿sí? Hacerme casa. Cuando llega uno a su casa, hasta dicen que para hacer del baño, ¿verdad? Uy, no hay para hacer del baño como en mi casa, ¿sí o no? Bueno, que cuando otra persona venga conmigo, pues claro, no me van a hacer del baño, ¿verdad? Pero cuando otra persona llega con nosotros, que siente esa confianza, es ese venir, es ese hacerte casa, esa familiaridad, donde no hay pantallas, donde te sientes bien, eres querido, eres aceptado, ¿sí? Dice, por eso dice este texto que nos propone la diócesis, los apóstoles y los evangelizadores no están presentes como turistas, sino en forma beneficiosa, liberadora para ellos. Viven una realidad religiosa grande y significativa. Por eso pueden invitar a los otros a venir y ver cómo esa realidad evangélica transforma a la persona en sentido positivo, ¿sí? Conocer en directo la realidad del Evangelio que actúa en la vida de las personas, tener esa experiencia de Cristo en mi vida, ¿sí? Eso es lo importante, ese es el segundo movimiento que nos invita a la presencia. Primero es el ir, luego es el acoger, vengan y lo vean. Tercer movimiento. El tercer movimiento dice, el Evangelio de Juan es el que más pone de relieve este principio del cristianismo. Vivido y visible, el tocar, el ver, el gustar, ¿sí? Vivido y visible y palpable del que puede tener experiencia en el momento presente. Los primeros discípulos que buscaban al Mesías y lo siguieron a cierta distancia, y al ver que lo seguían, Él les dice, ¿qué buscan? Cuando yo me acerco a una persona
O más aún, cuando una persona se acerca a mí, ¿qué busca? Cuando una persona se acerca a Inesita, ¿qué busca? Cuando una persona se acerca a Chava, ¿qué busca? Cuando una persona se acerca al Padre, ¿qué busca? No es lo que yo busco. Ay, qué bueno que mucha gente me habla. Ay, qué bueno que esto. No. ¿Qué quiere? ¿Qué busca esta persona? Busca a Dios en mi persona. ¿Qué aspecto de Dios busca? ¿Y qué es lo que yo le ofrezco? ¿Me quedo corto en esa misión o de veras satisfago lo que busca? Jesús comía con ellos. ¿Buscaban comer con Él? No, buscaban estar ahí con Él compartiendo. ¿Qué buscan? Estos discípulos que ya eran discípulos de Juan, que tenían un bautismo de penitencia, que en cierto sentido buscaban al Dios de Juan el Bautista, cuando Juan señala, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? Ese discernimiento es muy importante. Y ese discernimiento no es allá en las alturas, es aquí, en lo que podemos ver, qué cara tiene, qué tono de voz. Cuando alguien me busca y viene enojado, ¿qué busca? Cuando alguien viene conmigo y viene muy alegre, ¿qué busca? Es la actitud del discernimiento, pues, es ese caminar juntos, pero caminar juntos bien. Bien. De veras caminar juntos, no solo físicamente. Yo ya me cansé, ándale, échale ganas. No, ese caminar juntos significa ese vamos construyendo juntos el camino. Y ese vamos haciéndonos fuertes, ¿sí? Porque podemos caminar juntos como cuando subimos a un camión. Pues sí, nos vamos juntos de aquí a México, de aquí a, no sé, a Zacatecas. Pues sí vamos juntos, pero no nos conocemos. Caminar juntos, pero también el interiormente, ¿sí? Ese discernimiento, por eso la presencia es ese discernimiento también de qué buscan, ¿sí? Cuarto movimiento de esta presencia es el aceptar a las personas y también el ser aceptados. Muchas veces nos movemos por prejuicios. Los prejuicios es de las peores cosas del mundo. Damos por hecho que esto es así, que este es así, que este piensa asá, y hacemos el prejuicio. Y cuando nosotros hacemos un prejuicio, ponemos una barrera, una barda que me impide acercarme al otro. ¿Y el prejuicio dónde está? Acá. Y el prejuicio me impide el encuentro con el otro. Por eso nos dice el cuarto paso de este movimiento de la presencia, el aceptar, el ser aceptado, siempre dar el beneficio, ¿sí? Siempre dar el beneficio. En la primera evangelización es precisa la presencia de todos en medio, ¿sí? Con una actitud de apertura, con la capacidad de relaciones interpersonales. El relacionarnos con otras personas es un arte. Es un arte. Incluso ese arte es más complejo con las personas con las que compartimos la casa. Donde vivimos es lo más complejo, es un arte, pero es donde estamos llamados, ¿sí? En primer lugar. Por eso el aceptar y el ser aceptados es muy importante. Y tenemos que comenzar también aceptándonos a nosotros mismos. Fíjense cómo muchas veces tenemos hambre de esto. Hay veces que nos confesamos, y esto lo hemos hablado mucho en Cuaresma, hay veces que nos confesamos y confesamos un pecado de hace años y luego lo volvemos a confesar y luego lo volvemos a confesar y a veces lo seguimos sufriendo, esa culpa. ¿Dios ya te perdonó? Claro, desde la primera confesión. ¿Tú ya te perdonaste?
Tú ya te aceptaste. Aceptarte es, tú ya aprendiste de ese error. ¿O por qué sigues con esa culpa? ¿Se fijan cómo necesitamos ser aceptados? Y a veces cuando nosotros no quitamos esa culpa, no crecemos, tampoco nosotros mismos nos aceptamos. Y menos vamos a aceptar a otro. ¿Por qué? Porque mi juicio mío, malo, mi mismo juicio de mí, que es pesado, que es cargado, hace que yo tenga un prejuicio con otros. Es muy importante. Quinto movimiento que nos indica aquí el material, nos dice la participación. La presencia es participar de tu vida y permitirte que tú participes de mi vida, que sea significativo. Una verdadera presencia requiere la participación sincera en la cultura y en la vida de las personas. Cuando yo digo voy a participar en la misa, generalmente no decimos participar, decimos voy a ir a misa. Cuando yo voy a misa participo, soy parte de, esa palabra que escucho es parte de mí. Ese rito de la misa es parte, y yo soy parte, de verdad me siento parte. Cuando dice es mi cuerpo que se entrega por ti, por ustedes, me siento parte de ese por ti o por ustedes. Cuando lo comulgo, de veras, Dios es parte de mí, si es una participación o no. Y así como en los sacramentos es la presencia de nosotros con los demás. ¿Es una participación o no es una participación? ¿Sí? Eso es muy importante. Participación es ser parte de, ¿sí? Pero ser parte como porción. Eso hay que distinguirlo, ser parte entendido como porción. Así me explico rápidamente con un ejemplo muy burdo. Cuando hacemos un pastel, tiene ingredientes, ¿verdad? Le podemos llamar partes. ¿Qué lleva el pastel? Huevo, harina, azúcar, leche muchas veces. Bueno, ya hay de muchos tipos de pasteles, pero lleva eso. Y cuando yo me sirvo una parte del pastel que le corto una tajada, ¿es una parte o una porción? Ya no puedo separar los ingredientes, ¿verdad? Eso significa porción. O sea, nosotros cuando decimos somos porción de la iglesia, somos porción, no somos partes. ¿Sí? Eso es interesante. Por eso cuando yo participo, pero participo como porción, no como ingrediente. ¿Vale? Es muy interesante, porque si no después, no, pues yo me siento allá la parte. ¿Cuál parte? La mugre de la uña, padre, allá lo último. No. Eres una porción. ¿Sí? Tienes corazón, tienes manos, tienes, etcétera. Es una porción. Eres indispensable. Eso también queremos, que tú eres indispensable para Dios, que también Dios es indispensable para ti. Su presencia. ¿Sí? Ese es lo interesante. Por eso pues es una participación. La presencia se refleja en una participación. Muy bien. Bueno, como tarea o como fruto de esto, yo les invito para que reflexionemos en estas preguntas para terminar este primer día de nuestros ejercicios espirituales. Primero, ¿qué tanta conciencia tengo de la importancia de la presencia, de mi presencia para evangelizar? La sola presencia. Y soy consciente que yo llevo a Dios a los demás, que yo evangelizo. Soy consciente que llevo a Dios en primer lugar con mi presencia, antes de que abra la boca, antes de que me pare, antes de que me siente. Soy consciente que yo llevo a Dios primero con mi presencia. El Evangelio, el anuncio del Evangelio exige una presencia epifánica, volvemos a decirlo, una manifestación de Dios, ¿sí? Una revelación de ese rostro amoroso,
bello de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice ahí esa lona que tiene una frase de la carta pastoral? Dice, el tejido social o la sociedad, o como le queramos decir, la humanidad, podemos decir ahí, ¿cómo se reconstruye? Por la belleza, la ternura y la alegría del Evangelio. Ok, pero ese Evangelio no es solamente este que está aquí en la Biblia. Ese Evangelio soy yo, que creo. Entonces yo soy la belleza, yo soy la ternura y yo soy la alegría del Evangelio, primero con mi presencia. Muy importante, es una caricia de Dios maravillosa. Por eso somos conscientes, o qué hacer para que ser conscientes que nuestra presencia ha de manifestar precisamente esa ternura, esa belleza, esa alegría de Dios. Ese es nuestro grande llamado, ¿sí? Y tercero, el Evangelio que anunciamos con nuestra presencia, con nuestra epifanía, debe ser también proclamado. Por lo tanto, sabemos proclamar el Evangelio con veracidad, con autenticidad, con transparencia, o adapto y adopto solo lo que me conviene, solo para permanecer en una zona de confort. Eso es muy importante. Hay que pegarnos a lo que dice el Evangelio. Mucha gente, cuando aquella bienaventuranza que dice dichosos los perseguidos, dichosos, dice, pues ahí está. Sí, dichosos los perseguidos, sí, pero a causa del Evangelio, no a causa de tus caprichos, no a causa de tus faltas, no a causa de tu egoísmo. ¿Sí? Dichosos, sí, pero porque vives el amor de Dios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues este fue nuestro primer temita. Los invitamos pues mañana nuestro segundo tema es, vamos a pasar a la segunda parte pues de la conversión. Hoy vimos la presencia, mañana vamos a ver el testimonio, ¿sí? El testimonio. Es muy interesante el testimonio. Mañana nos va a dar el temita, el padre Jorge, ¿verdad? El padre Jorge es buenísimo para el tema. Padre Jorge, que también tiene un conocimiento básico de etimologías griegas y latinas, y la palabra testimonio, ya desde el mismo significado de la palabra es precioso. Padre Jorge comparte con nosotros mañana, el miércoles comparte el seminarista Fernando, el jueves el diácono y el viernes cierra el padre Carlito, ¿sí? Los seguimos invitando pues para las 6 de la tarde, seguir con nuestros ejercicios cuaresmales, y a las 7 pues la misa como de ordinario. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Lo hacemos con la oración de la paz que recitamos en la misa. Los invito a ponernos de pie. Esta es la que está acá a mi lado izquierdo. Decimos todos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarse, ahorita en un minutito comenzamos con la Eucaristía.
Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, pues ya en esta última semana de la Cuaresma, cada vez más cerca, la Semana